Como especialista en medicina familiar, ¿qué haces tú cuando llega un niño menor de 1 año? ¿Qué es lo que deben conocer nuestros amigos seguidores para garantizarnos de que esté desarrollándose armónicamente? Un saludo cordial y agradeciéndoles por este espacio. Como ya había mencionado antes, es importante reconocer el valor de la medicina preventiva. Y en los niños es algo fundamental porque es la base de un futuro adulto, un adulto sano, un adulto productivo y un adulto que resulte ser efectivo, eficaz y bueno para la sociedad. En relación a los controles es importante determinar que, como ya había mencionado antes, no necesitamos ir al médico solo cuando está el niño con fiebre, enfermo o algo veo de anormal. Es importante que los papitos conozcan los números de controles que deben realizar para poder verificar todo. Para poder abordar mejor este tema es importante entender qué es un control. La OMS lo define como un conjunto de procedimientos que me permite ir identificando factores de riesgo, factores protectores que vayan a favorecer o a perjudicar el estado de salud de una persona. En el caso de los niños, también la OMS nos va haciendo recomendaciones en base a los controles. Como medicina preventiva es importante que un niño menor de 1 mes, es decir, un recién nacido, fuera bueno que se valore de 2 a 3 veces durante su primer mes de vida. ¿Por qué? Porque no sabemos si está ganando el peso adecuado para su estado de salud, si tal vez está necesitando alguna recomendación la mamita en relación a la lactancia materna, para ir verificando que el cuidado del recién nacido se esté dando de la manera correcta. Recordemos que nadie sabe sabiendo ser padre, que no existe el manual de padres, que no existe la escuela para padres en nuestra sociedad. A nosotros, Dios, la vida, nos da los hijos y cada uno verá cómo lo saca adelante. Entonces ahí es importante que el equipo de salud entre y le ayude a esa familia a sacar adelante a esa pequeña persona. Cuando ya los niños cumplen 1 mes, se ha verificado que su estado de salud es adecuado, que la ganancia de peso sobre todo es la adecuada, se pueden ir haciendo ya los controles mensuales. Eso durante todo su primer año. El control no solo implica el hecho de que vaya, le revisemos o no, es un conjunto de determinantes. Necesito ver el peso, ver su talla y algo que es muy importante, el perímetro cefálico, porque muchas veces eso es un valor que se deja a un lado. Y si yo identifico problemas a tiempo, yo puedo corregir esos problemas de manera oportuna y evitar que se den incluso discapacidades o afecciones más graves. El estado de salud se verifica con un examen físico y una anamnesis completa. Eso es lo que realizamos los médicos. Finalmente, las indicaciones, no siempre el tratamiento farmacológico, sino el no farmacológico, las indicaciones que yo voy a dar de estimulación, de la alimentación. La alimentación es un tema que nos llevaría a otro programa, que es importante mencionar porque muchos de los problemas nutricionales que vemos en nuestra provincia se están dando no solo por el hecho de que la gente es pobre, sino porque también no tienen una práctica adecuada en la administración de alimentos de los niños. Porque vengo de un sistema tradicional familiar en el que lo que mi abuelita hacía, hace mi mamá, lo que mi mamá hace, hago yo. Y eso se va repitiendo de generación en generación, pero no necesariamente es algo saludable. La idea errónea de que el niño gordito es el niño saludable. Y va empezando a generarse ciertos estereotipos que no están bien y que se van dando desde pequeñitos. Entonces, ir vigilando todos los hitos en su desarrollo, ir viendo que esté cumpliendo a tiempo y de igual manera ir explicando a los papás que, por ejemplo, si mi niño no se sentó a los 5 a los 6 meses, existe un tiempo adecuado para que cumpla con ese hito del desarrollo, pero ir identificando si alguna cosa ya no va presentándose de forma correcta. De la misma forma, ya el niño cumplió el añito
verifique que todo su esquema de vacunación esté completo, que eso también es muy importante, que se le ha entregado la cantidad de micronutrientes adecuado. Los niños no tienen la suplementación completa del hierro. Es necesario suplementar. Para eso yo tengo que dar la indicación de qué suplemento vamos a utilizar. Los papitos siempre están preocupados por las vitaminas. Lo que puede darse a través de la dieta, nosotros tenemos que aconsejar, pero es importante que nosotros podremos ir dosificando el hierro y dosificando la vitamina A para reforzar su sistema inmunológico y varios componentes en su cuerpito. Cuando ya el niño cumple el año y verificado todo esto, podemos empezar a hacer los controles cada 2 meses, cada 3 meses, verificando que su crecimiento y desarrollo sigan siendo el adecuado. Todo esto debe ir acompañado de la consejería familiar para la prevención de crisis. De esto casi nunca se habla. Vamos, llegamos al médico, le verifican, está bien el peso, está bien la talla y nos fuimos. Pero ¿qué pasa con esa familia que recién se estaba formando? Con unos padres completamente inexpertos que no logran todavía el ajuste de roles con esa pequeña personita, que soy completamente inmadura y que el paso de mamá primeriza, de haber sido solo esposa a mamá, me está generando ciertos problemas o dificultades. Ahí, como médicos familiares, tenemos la capacidad de ayudar y de enrumbar a esa familia para que no vaya a entrar a una crisis que luego no va a tener resolución y que tal vez termine con el divorcio o la separación de sus padres. Y con todo lo negativo que esto acarrea. Entonces es importante darnos cuenta que el control no solo se refiere al hecho de que yo vaya, le revise, le pese, le mida, sino de ir revisando todo lo que en contexto esa persona necesita. Cuando el niño ya va creciendo, va haciéndose más fuerte, puedo ir haciendo un espacio más amplio en los controles. Por ejemplo, el niño de 2 años puede verse cada 3 meses o cada 6 meses en dependencia de su estado nutricional, de su estado de salud. También es importante a los papitos irles explicando cuáles son los signos de alarma, porque muchas veces olvidamos que ellos no recuerdan que tal vez una fiebre, que tal vez alguna coloración inadecuada en lo que es la piel del niño puede estarnos indicando que alguna cosa está viniendo con alteraciones. Eso también es importante que nosotros les vayamos explicando. Y no olvidarnos de la salud oral. Los dientes son parte fundamental del funcionamiento adecuado de mi organismo y el control odontológico debe hacerse desde los 6 meses, cuando ya se les va explicando a los papitos la erupción dentaria, el lavado de los dientes adecuado, el cómo prevenir los daños, las caries, y de esta forma hacemos un estado de salud integral para esa persona. Siempre siendo un apoyo, nunca volviéndonos en ese paternalismo anterior que el médico era la ley y si llegaba la mamá con una indicación mal cumplida, entonces el médico le hablaba y le regañaba mucho. No es así, nosotros no somos ni verdugos ni jueces, nosotros somos un equipo de salud que tiene que ayudar a las personas a mejorar su estado de salud, a controlar, a evaluar que todo se esté dando de la manera correcta. Es sumamente valioso entender estos conceptos, pero yo quiero resaltar, queridos amigos, que estamos hablando nosotros de esta especialidad de la medicina familiar, que como muchas veces he comentado, tan desvalorizada y realmente poco difundida. Aquí no se trata de el niño por un lado y allá y tome su vitamina y tome su suplemento, lo que sea. Entonces, el entorno familiar, el aprender a ser padres, a ser madres, esa es la especialidad de la medicina familiar, en donde usted va a poder acompañarle a su hijo adecuadamente y evitar. Pero ahí es importante también decirles, padres, madres, que el cambio tenemos que generar los viejitos, los padres, porque muchas veces se tiene el error inadecuado. El hijo es el travieso, el hijo es el que no hace bien las cosas, y este término de travieso, como bien decía Katy, es una herencia cultural, es una herencia que se viene de generación en generación. Les recuerdo que en el programa anterior, a propósito del Día de No Fumar, Eduardo nos hacía notar cómo la lactancia materna, que no es acompañada con afectividad, puede ser uno de los desencadenantes para que después, en el futuro, en la adolescencia, el niño quiera suplir esas carencias y ahí entra el cigarrillo, por ejemplo.
En la práctica, Katy, en el área de influencia donde tú laboras, ¿qué es lo que más frecuentemente se ve en las alteraciones en el crecimiento y desarrollo de los niños que tú atiendes? Ya. Bueno, es bastante prevalente lo que es la desnutrición, sobre todo desnutrición crónica, son los casos que más vemos. Lo que se refiere a la talla baja. Muchas veces hablan de la influencia genética, pero nosotros hemos podido ver que no es tanto eso, no es el hecho de que sí, yo soy pequeña, no espero hijos de 1,90, ¿no? Pero si yo durante los 2 primeros años sobre todo le doy el aporte suficiente de proteínas, yo voy a estar aportando a que la talla sea dentro de los parámetros esperados. Lastimosamente no tenemos un sistema de medida exacto para nuestra realidad. Utilizamos las curvas que la OMS nos da y eso es en base a niños de otros países. Sin embargo, se ha podido ir evaluando en donde nosotros trabajamos que sí falta mucho eso, porque, por ejemplo, la idea de la sopita, ¿no? La sopita es que si ya cómete la sopita, el caldito, y no importa lo demás, cuando no es así. Yo estoy haciéndole tomar al niño agua, agua que no tiene ningún nutriente, porque el tiempo de cocción que llevaron las verduras o esos alimentos tal vez ya perdió su valor nutricional como tal. Entonces es importante ir determinando la cantidad de proteína que debe darse y eso falta mucho porque en nuestra realidad casi no consumen proteína los niños porque les llenamos de coladitas, las sopitas, los purés, las frutas como tal, pero la administración de proteína no es dada en grande cantidad y ahí es lo que yo hablaba de las prácticas inadecuadas en la alimentación, que también es un poco de que a ese equipo de salud le faltó explicar y recalcar que intervenga nutrición para que pueda de una manera integral ayudarle a esa familia a sacarle del problema nutricional a los niños. También tenemos problemas de desnutrición aguda. Y eso sí se ha visto más asociado a las carencias de esa familia, familias que se han quedado sin trabajo, a las que por más que intenten tienen muy poco acceso a los alimentos y sobre todo alimentos de calidad. En menos porcentaje vemos casos de sobrepeso y obesidad en niños, pero ya hay. Y eso se observa mucho que es un patrón familiar. Papá, mamá gorditos, el bebé muy gordito también, porque quedamos en exceso el carbohidrato, en exceso el inicio de dietas altas en grasa y también altas en azúcares. Es una cosa como desesperante. La familia lo primero que pregunta es ¿cuándo puede tomar el niño cola? O cuándo ya le puedo dar la golosina, o cuándo puedo dar ya el chupete y el dulce y el helado. Y no es así, no debe ser así. No es una obligación que los niños coman dulce porque son dulces. No es una obligación que los niños tomen cola o estén a diario con helados o con gelatinas o con cosas que no son de aporte nutricional importante. Entonces es súper importante ir de la mano de todas estas cosas, de todos estos factores. Llegamos entonces al niño a la etapa preescolar y es otro de los traumas. Es que es terrible ver nosotros las cosas que se ve cuando el niño tiene que separarse de la familia para ingresar, que esperemos lo más pronto posible, a una vida escolar normal. ¿Cómo deberían prepararle al niño para que pueda llegar con un estado de madurez para su edad, con el desapego necesario que se necesita para que no tengamos ya el problema de los graves dramas y para que el niño también vaya con la emoción de que va a empezar otra etapa de la vida? Estamos hablando de los 5 años de edad. Entonces, ahí como médica familiar, ¿cómo les trabajas a la familia? ¿Qué es lo que deben hacer para que estamos próximos a retomar la normalidad, el niño vaya preparado y no tengamos estos inconvenientes que se ven frecuentemente en las escuelas? Primero es importante ayudarle a la familia a entender que el hecho de que el niño tenga miedo, llore, no quiera quedarse en su primer día junto a su profesora y junto a sus nuevos compañeros es algo completamente normal. No es que es un niño malcriado, no es que es caprichoso, no es que hace lo que quiere, es travieso o las cosas que vamos calificando. Es que es una reacción propia. Yo estaba a diario en un ambiente diferente y ahora llego con personas completamente extrañas a mí. Eso es algo de esperar y que la familia tiene que aprender a entender que es así.
Aprender a entender que los sentimientos del niño son tan aceptables y tan lógicos como mis sentimientos. El problema es que cuando el niño hace berrinche, lo primero que quiero es pegarle, es gritarle, es jalonearle, sacudirle, porque me está haciendo quedar mal, porque se está portando de esa manera, porque no entiende que no debe portarse. Cuando el que no está entendiendo en realidad eso es el adulto. El adulto ya pasó todo ese proceso y es ahora de adulto que a veces puede controlar ciertos estados de ánimo, cierta forma de reaccionar. El niño no, el niño está aprendiendo. Entonces, lo que yo tengo que aprender es a respetar sus tiempos, a respetar sus reacciones, a que esa familia primero se tranquilice. Porque si el niño desde casa ya le ve al papá y a la mamá ansiosos, apurados, porque nos vamos a atrasar, porque no te pusiste el uniforme, o porque vístete pronto, o porque come pronto. O sea, el niño ya sale desde un ambiente estresante de casa. El momento en que llega a la escuelita va a encontrarse con 10 niños más que están igual que él, llora y llora y llora, y el llanto es bien contagioso en niños, lloró uno y lloraron los 10. Entonces, entender que ese proceso es normal, hasta el momento en el que permiten que los padres acompañen, estar junto a ellos. Por eso es que las unidades educativas van haciendo por tiempos. La primera semana se quedan 1 hora para la adaptación, la siguiente semana ya serán 2 horitas y así hasta que el niño se va adaptando. Todos los seres humanos somos unos animalitos racionales que van acostumbrándose a los nuevos cambios que se van dando y el niño finalmente se acostumbrará. Entonces yo simplemente le acepto que se ponga a llorar, que se ponga triste, que tenga miedo, le hago saber que estoy junto a él, le abrazo, le doy mucho cariño en ese momento y espero a que vaya adaptándose. Cada niño tiene su tiempo, ese es otro problema. Comparamos mucho a los niños, entonces es que mi primito o mi primer hijo no lloró, no hizo nada, no hizo problema, pero esta malcriada no se deja y demás. No está bien eso. Cada persona es un mundo diferente. En medicina las cosas no son absolutas, son completamente relativas a cada realidad. Entonces habrán niños que son mucho más independientes y que estarán en la ansiedad de su escuelita porque se les viene hablando de días atrás de eso. Pero siempre respetando sus tiempos, respetando sus reacciones y haciéndole entender que como familia estamos junto a él independientemente de cualquier cosa. Se portó bien, se portó mal, o me acepto o no acepto su estado de ánimo. Eso es lo más importante. Entenderemos, queridos amigos, queremos nosotros tener una familia feliz, queremos nosotros tener hijos felices, hijos exitosos en sus vidas a futuro. No se la jueguen a dejar que pasen cosas que a tiempo se los puede detectar, a tiempo se los puede corregir. Imagínense que el gordito de la niñez es el diabético de adulto. Entonces, todas esas cosas es necesario que nos eduquemos y para eso hemos creado esta su revista familiar Salud y Vida. A continuación vamos a que miren una imagen que nos dice lo siguiente: la vida pasa muy rápido. Y en esa vida, que es un segundo, hagamos que nuestros hijos sean felices y preparémosles para el mundo cambiante del futuro. Qué gusto.